el derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. sentimiento. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. El derecho de vivir en paz es algo que cada día estamos pensando y cada día estamos añorando, pero que muchas veces las circunstancias no nos dejan o hay factores que se interponen frente a ello. Hoy día vamos a conversar un poco de algunas cosas o de algunos factores que se han interpuesto en nuestra paz en el último tiempo. Uno de ellos fue en su momento los 30 años de neoliberalismo, los 30 años de abusos que nos llevaron a una revuelta social en octubre, y ahora nos vemos enfrentados a una pandemia sumado a un gobierno ineficiente e inoperante. Y eso ha afectado desde muchas aristas, de muchas maneras, y como no, nuestra salud mental. Es por eso que hoy día, para conversar un poco de esto, de cómo nos afecta, de qué podemos hacer, de cómo podemos trabajar en conjunto, de cómo podemos avanzar como comunidad y como sociedad, es que tenemos dos invitadas. Primero, tenemos a María Paulina Yáñez. María Paulina es psicóloga, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Es especializada en psicología social y derechos humanos, y además tiene un diplomado en infancia y también en adulto mayor. Buenas noches, María Paulina, muchas gracias por estar acá con nosotros en Secta Convergente. Bienvenida. Tu micrófono, María Paulina. Está bien. Ahí sí. Hola, Norberto, buenas noches. Gracias por la invitación para poder conversar, ¿verdad?, de justamente lo que tú decías. El tema del derecho, como decía la canción, ¿verdad? El derecho de vivir en paz en este tiempo en que estamos. Cuéntanos un poquito cómo vas tú, dónde te encuentras, cómo has pasado este tiempo de autoguardado obligatorio. Cuéntame un poco, ¿qué has hecho? Bueno, sí, desde ya mediados de marzo, que por disposición del lugar donde trabajo, la mayoría estamos en modalidad de teletrabajo, sobre todo quienes tenemos, ya sea en nuestras familias o somos personas de los que se llaman de mayor riesgo en este contexto. En mi caso, tengo una enfermedad de base que es la hipertensión, entonces eso ha hecho que se privilegie el teletrabajo. Y lo que no significa que igual en algunas instancias hemos estado haciendo trabajo en terreno, porque es parte de lo que nos corresponde también, en mi caso, por la función que realizo en mi trabajo. Pero la mayor parte del tiempo en la casa,
como muchos lidiando con muchas cosas. Claro, muchas cosas. Bueno, no lo esperamos. Estábamos pensando y estábamos hablando, discutiendo mucho sobre el proceso constituyente que venía, y esto nos cambió completamente las prioridades, al menos por este momento, pero ciertamente las cosas que han ido pasando en esta etapa también van de la mano mucho a lo que la Constitución pueda decir. Bueno, también, muchas gracias María Paulina, también estamos acá acompañados por Samuel Bahamondes. Samuel Bahamondes, conocido como Sami, él es activista social rancagüino y también ingeniero en prevención de riesgo, más conocido como Segurito. Muchas gracias Sami por acompañarnos y bienvenido al programa. Buenas noches Norberto, buenas noches María Paulina, saludar a todos los que están transmitiendo, que están en sintonía de esta transmisión en vivo por Secta Convergente. Por favor. Cuéntanos un poquito, Sami, en tu caso, cómo has vivido la pandemia, dónde te encuentras en este momento. Bueno, ahora estoy en mi casa, igual ha sido un proceso complejo, ya que quedé sin pega hace como unas 3 semanas atrás, ¿cachai? Y que por lo que he ido juntando, ¿cierto? Puedo vivir tranquilamente unos 2 meses, pero esto da para más, da para mucho más, así que va a ser una cosa súper compleja. Exactamente. Bueno, hoy día pensamos un poco el programa en si estamos viviendo o realmente solo estamos sobreviviendo en esta pandemia, porque esto nos ha afectado de múltiples maneras, ¿cierto? Nos ha afectado desde el punto de vista económico, nos ha afectado desde el punto de vista social, pero también nos ha afectado desde el punto de vista de salud mental. Y probablemente es algo que eso está muy dejado de lado ya antes en nuestro país y en el contexto de pandemia quizás un poco más. Entonces, frente a eso, queríamos preguntarle a María Paulina, ¿cómo nos ha afectado en esta pandemia la salud mental? ¿Qué síntomas o qué cosas se visualizan desde tu profesión? ¿Qué es lo que más común que nos puede llegar a pasar y cómo una pandemia nos afecta en el diario vivir? Estás muteada, María Paulina. Me va a pasar todo el rato, mejor lo dejo encendido. Ya. Está bien. Ok. Tú señalabas al principio, ¿verdad? Que estábamos en nuestro imaginario o en nuestras proyecciones, teníamos una ruta definida, ¿verdad? Personalmente, probablemente, está comenzando el año. En general, los meses de enero y febrero siempre son como de mayor relajo de ciertas cosas, ¿verdad? Y en marzo como que se retoma toda la rutina. A nivel personal, a nivel como país, ¿verdad? Tú ya lo señalabas, venía todo lo que era el proceso constituyente, ¿verdad? Teníamos en abril el apruebo o no apruebo, ¿verdad? Y también estaba en las conversaciones el mes de marzo, ¿verdad? Era como que ahí se retomaba lo que se había manifestado, porque no podíamos decir que partió, pero lo que se manifestó de manera potente, ¿verdad? Y con mucha fuerza a partir del 18 de octubre. Y estábamos todos preparándonos para eso, pues desde las diferentes veredas de donde estuviéramos, ¿verdad? Y escuchábamos en los meses, yo recuerdo, en el febrero, mira, ya en Wuhan pasó algo, ¿verdad? Y era como, una enfermedad que es complicada. Pucha, después se empezó a acercar, ya hubo contagiados en Europa, y en algún minuto, yo me imagino que probablemente muchos y muchas estaban como, bueno, ir a llegar por acá, ¿verdad? Tuvimos el primer caso que se registra en la región del Maule, y de ahí viene una sucesión de hechos que yo creo que eso no lo visualizamos en la rapidez que se nos vino, y que nos cambió completamente el escenario. Y ahí lo que nos pasa a todos como personas, ¿verdad? Cuando un evento externo modifica nuestro camino trazado, nuestros lineamientos, por supuesto que nos genera estrés, nos genera incertidumbre, nos genera una serie de preguntas, ¿verdad?
Cuando nosotros tenemos una planificación, hemos definido cierta ruta, ¿verdad? Hemos diseñado o actuamos acorde a ese camino que queremos recorrer. Pero cuando un evento fortuito, como pueden ser diferentes cosas en la vida, no sé, un accidente, una enfermedad repentina, estoy pensando en cosas más como complejas, ¿verdad? Un duelo, todo eso nos genera quiebres significativos. Y esto tiene una cercanía con eso. Y por lo tanto, se manifiestan con mayor fuerza cosas que pudieran estar a la base y que en este caso todos, y en este mundo que hoy día vivimos, en este contexto de país que traíamos, ¿verdad? Teníamos ya situaciones de estrés asociadas en nuestra propia vida. Algunos las tendrían por temas económicos, ¿verdad? Otros las tendrían por las luchas propias que se estaban dando, otros las tendrían en espacios relacionales al interior de sus familias, ¿verdad? Y ante una situación nueva, ¿verdad? E inquietante, esos factores que ya estaban subyacentes se acrecientan. Por lo tanto, es del todo esperable que que se generen situaciones de ansiedad, ¿verdad? Situaciones de temor, la incertidumbre. La verdad es que la incertidumbre es un factor bastante inquietante para nosotros como personas. Siempre es preferible, ¿verdad? Ante una situación saber si es blanco o negro o gris o amarillo, pero el no saber para dónde vamos, eso es un factor muy estresante en nuestras vidas. Y en este momento estamos en una situación de incertidumbre general como país, ¿verdad? Por eso es que resulta tan importante generar pisos mínimos que den ciertas certezas. Hay cosas que están más allá de lo que podemos manejar, pero hay otras que sí podemos manejar y que me imagino que más adelante quizás en la conversación vamos a poder irnos adentrando en esos otros aspectos, que es cómo vamos enfrentando esta situación de estrés en la que estamos todos hoy día situados. Claro. Y en ese mismo contexto, Paulina, ciertamente la pandemia nos ha afectado de manera muy distinta a los adultos y a los niños. Tú hablabas un poco de, claro, situaciones de estrés que se acrecentan, quizás situaciones de ansiedad, crisis de pánico probablemente. Pero si me podrías ahondar un poco más como en esos síntomas, cómo identificarlos, por ejemplo, o sea, cómo uno puede separar de que lo que siente es un tema como de una patología, de un estrés de base, es decir, como algo que venía ya gestándose, o quizás sea una respuesta de nuestro sistema de alerta a la pandemia. Y por otra parte, ¿cómo afecta esto diferencialmente a los niños? Porque cuando yo recuerdo la infancia y cómo se visualiza, los niños y niñas son, o sea, revoltosos, están acostumbrados a salir. Es muy difícil, por ejemplo, trabajar con ellos lo que tiene que ver con la distancia social. ¿Cómo se visualiza eso en este contexto, María Paulina? Ya, mira, respecto de lo primero que planteabas, ¿verdad? Esta posibilidad como de discriminar, como qué es lo que venía arrastrando y qué es lo que me ha gatillado, no me parece de una fácil respuesta más allá de la propia percepción que cada uno pueda tener de su propia historia. Lo que sí podemos señalar que el contexto actual claramente puede acrecentar factores que vinieran de antes, ¿verdad? Porque esta situación, hoy día escuchaba al mediodía, ¿verdad? Cuando dan esta cuenta, en algún minuto también habló el presidente, habló el ministro de Salud, y haciendo estas analogías con hoy día, ¿verdad? Por el tema del 21 de mayo, hablaban del barco, estamos todos en un mismo barco, y recordé una gráfica que vi durante la semana y que decía, no, pues no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Y me pareció muy gráfico, efectivamente, pues estamos en un mar turbulento, ¿verdad? En este momento, un mar que nos mueve para todos lados, y algunos van, como decía eso que yo leí,
Algunos van en yate, otros van en, no sé, lanchas con motor, otros van remando, otros van en salvavidas, y hay otros que están nadando con todas sus fuerzas para poder sobrevivir. Bajo esa lógica, justamente hay distintas formas de estar enfrentando este contexto. No es lo mismo, tú señalabas casas con niños, sí, no es lo mismo una casa con 1, 2 o 3 o 5 niños que tiene 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados versus una con, no sé, 200 metros cuadrados. No es lo mismo si tengo un patio amplio donde puedo descargar mi energía, así no lo tengo, ¿verdad? No es lo mismo si cuento con tecnología para responder, por ejemplo, en el caso de los niños, a las demandas que están entregando los colegios hacia las familias, ¿verdad? Los establecimientos, las escuelas, los liceos, pretendiendo continuar con instancias de aprendizaje. Que yo lo puedo entender bajo una lógica de mantener ciertas rutinas, pero resulta incomprensible, ¿verdad? Pretender mantener una situación como lo más parecida a la realidad previa, ¿verdad?, a marzo, o previa, o como siempre los niños van al colegio, cuando la verdad es que estamos viviendo una situación única, totalmente disruptiva de toda nuestra rutina. Por lo tanto, también hay que pensarlo así. Y entonces, ¿qué factores, por ejemplo, tú dices respecto de los niños, ¿verdad? Los niños van a expresar claramente su tensión frente a esta situación a través de temas conductuales. Se podrán poner quizás más inquietos, ¿verdad? Más irritables. Si los papás están pudiendo estar en la casa, probablemente esos niños también se van a poner más demandantes. Si es un papá o una mamá que regularmente salía a trabajar y hoy día lo tengo a mi lado, bueno, voy a intentar establecer una relación distinta. Por lo tanto, ahí somos los adultos los que estamos llamados a generar las formas de poder contener de la mejor manera a esos niños. Pero ojo, somos adultos que también estamos estresados por esta situación. La verdad es que este contexto nos pone en una situación compleja y apelamos a que quienes somos adultos ya hemos generado un desarrollo, ¿verdad?, y un control de nuestras emociones y que vamos a poder responder de mejor manera. Pero no siempre es así. Yo me preocupé mucho, ¿verdad?, cuando se empezaron a decretar las primeras cuarentenas. Trabajé hartos años en infancia y lo primero que dije, chuta, cuarentena, todos en casa, ¿y qué pasa con los niños que sufren maltrato? ¿Qué pasa con los niños que sufren abusos? Y que van a estar, ustedes saben que el mayor porcentaje de los abusadores son miembros del círculo cercano familiar. ¿Qué pasa con esos niños que hoy día van a estar expuestos 24 horas a ese espacio? Y es un espacio de estrés para todo el grupo familiar. Lo mismo ha pasado porque ha aumentado la violencia intrafamiliar en este periodo. Tiene que ver con que previamente, ¿verdad?, había ciertas válvulas de escape en esos núcleos, ¿verdad?, de convivencia, y que tenían que ver con que yo podía salir al trabajo, de que, no sé, ir a la esquina, ir al negocio, dar una vuelta, ¿verdad? Pero hoy día que estamos confinados, y ahí sí, bueno, aparece otro actor y que es hoy día fundamental, y que es el Estado con todos sus servicios y sus políticas, cómo da soporte para poder hacer un seguimiento y un apoyo a esas familias, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en niños que pudieran estar en contextos así y que ya hubieran sido pesquisados, bueno, ¿cuál es el rol hoy día de los programas que atienden a esos niños para seguir atentos y brindando atención a esas familias? Son una serie de factores. En el caso de los niños, uno los puede ayudar con expresiones que tengan que ver, no sé, a través de los dibujos. Es importante a los niños, para que puedan manejar de mejor manera esto, participarles de lo que está pasando. Por supuesto que con explicaciones acordes a ello, pero
uno tiene que explicarle, no les puede mentir, no les puede decir que esto es una película, que estamos encerrados porque nos queremos mucho y queremos estar juntos más tiempo. No, es porque hay, ¿verdad?, una enfermedad que ataca, no sé, dependiendo de la edad uno le puede ir explicando. Yo tengo un hijo chico, ¿verdad?, y le he explicado que afuera, con mis palabras han sido, afuera hay un bicho malo que se contagia muy fácilmente, entonces si uno se toca, lo puede transmitir, si uno abraza o si hablas muy cerca, entonces tenemos que cuidarnos, por eso nos estamos quedando en casa, por eso nos lavamos las manos, y también hacerlos a ellos participar de ciertas acciones que les permitan sentirse seguros, ¿verdad? Sí, ok, el bicho está afuera, pero sí, nos limpiamos, no sé, los zapatos cuando salimos y volvemos a casa, si nos lavamos bien las manos, si te quedas aquí en casa, lo más probable es que no te contagie y puedes estar más seguro. Pero hacerlo, porque, ¿qué pasa? El niño también, en la medida que tú le explicas, va a poder entender por qué sus padres quizás están más estresados, ¿verdad? O por qué su mamá a veces puede que se enoje, o sea, sí, a todos nos puede pasar, hay días que vamos a estar mejor y otros no tanto. Las noticias son alarmantes hoy día cuando vemos que los contagios están subiendo, ¿verdad? Que las muertes, cuando vemos lo que está pasando aquí en Rancagua, ¿verdad? Entonces, no los podemos mantener al margen, pero sí los podemos mantener resguardados y les podemos dar ciertos pisos mínimos. También ahí es importante mantener los hábitos al interior de las casas y eso tiene que ver con mantener cierta regularidad de este camino que tenemos trazado, ¿verdad? De esta planificación que yo les decía en un primer minuto. Hay que mantener algunas cosas que es lo que podemos controlar nosotros, hay otras que no las vamos a poder controlar, pues no está en nuestras manos que haya ventiladores disponibles para todos los que lo necesiten, no está en nuestras manos que se genere una vacuna para que podamos curarnos, o sea, podamos no contagiarnos. No está en nuestras manos descubrir el medicamento que va a permitir, ¿verdad?, curar más rápido a la gente. Pero sí está en nuestras manos tomar ciertas medidas. Y eso, en la medida que uno lo comparte con los niños, los tranquiliza. Hacerlos participar de algunas rutinas en la casa, de cosas que tenemos que hacer, por supuesto que también colabora. Muchas gracias, María Paulina. Guardar hacer unas preguntas más adelante con respecto a esto, porque me salen muchas dudas e invito también a las personas que nos están mirando por Facebook Live, a quienes saludamos, a que envíen sus preguntas, envíen sus comentarios y acá las vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, Carol Raquel Henry Hewson nos manda cariños y que veamos cariños de vuelta. Carol, muchas gracias por estar viéndonos, así que les invitamos a todos y a todas que puedan participar, que envíen sus preguntas, y cierto, hay varias preguntas. Entonces, con respecto a estas cosas, por ejemplo, Samuel, Sami, con lo que ha contado María Paulina, de cómo esto nos afecta, sabemos que tú estás siendo bien activo. ¿Cómo lo has visto tú en el día a día? ¿Cómo has visto que esta pandemia ha ido, cierto, afectando la salud mental de las personas, ya sea por, como decía María Paulina, porque estás encerrado en la casa, porque eres víctima de algún tipo de abuso o violencia intrafamiliar, o porque simplemente quizás del lado que tú más lo has visto, porque la plata no alcanza, y eso también es un factor súper grande e importante que afecta a la salud mental. O sea, cuando tú estás estable en un trabajo y producto de pandemia quedas sin trabajo, o a lo mejor tu forma de trabajo era un poco más independiente, que el salir de tu casa era lo que claramente llevaba la plata, el pan a la casa, entonces ahora no poder salir, eso genera mucho inconveniente. ¿Cómo lo has visto tú en el día a día, Samuel, si nos puedes contar? Bueno, de partida, sin duda que ha sido un tema súper complejo para muchas familias, no solamente en Rancagua, sino que en todo el país. Si bien sabemos, últimamente hemos conocido ciertos casos de que hay cuarentena para ricos y cuarentena para pobres, como quien decía la compañera, ¿cierto? No nos pueden vender un video con una niña entrenando, ¿cierto?
en un patio gigante de una mansión como nos mostró, ¿cierto? Un spot, creo que estaba Mm. dando, Claro, que lo bajaron en su momento, porque probablemente se dieron cuenta que que... lo bajaron, o sea, por último, dignidad con las personas, porque no todos tenemos pedazos de patio que estaba ahí en el video, ¿cachai? Y sin duda, claro, muestra de que hay una comparación, ¿cierto? Que muestra indolencia de parte de la misma gente que está por el poder, ¿cierto? Que finalmente se muestran indolentes frente a todas estas grandes injusticias de que hay familias que lo están perdiendo todo, ¿cierto? Y que no tienen trabajo y que les cuesta parar también la olla, ¿cachai? Entonces, aquí, por lo menos en Rancagua, se está reestructurando una red colaborativa, ¿cierto? Entre varias orgánicas, individualidades, ¿cierto? Que han organizado diferentes espacios para que la gente pueda colaborar y que su donación, ¿cierto?, pase para las personas que más lo estén requiriendo, ¿cierto? Estamos hablando de personas en once de calle, ¿cierto? En la noche, sabemos que hay personas que en toque de queda, más aún con este frío, ¿cierto? Están durmiendo en condiciones que son lamentables, ¿cachai? Y que hay familias que sencillamente no están comiendo. Entonces, las personas acá, ¿cierto? Están organizando ollas comunes, once, ¿cierto? Se prestan ropa, ya ropa de niño, ropa de invierno para los niños, ¿cierto? Y sin duda se ha podido un poco restaurar el tejido social del cual se había hecho tira, ¿cierto? Desde la misma dictadura. Yo, mira, les quiero dar un dato importante aquí. Por ejemplo, hoy día la municipalidad de Rancagua, ¿cierto?, publicó un cartel pidiendo donaciones para que puedan, ¿cierto?, realizar canastas familiares, ¿ya? Y en ese caso se transparentó que el Estado transfirió a la municipalidad rancagüina, ¿cierto?, 1.134.639.502 pesos. Entonces, ¿dónde se ve esa plata? ¿Cachai? Si bien vimos que el señor alcalde estaba instalando, ¿cierto?, carteles con esta famosa cita, quédate en casa, claro, o sea, es mejor, ¿cierto?, gastar esos recursos, ¿cierto?, en cosas que sean servibles para la gente. Sabemos que hace unos 2 días atrás, en el sector nororiente rancagüino, ¿cierto?, se gestaron ya las primeras manifestaciones, ¿cierto?, por el hambre, ¿cierto?, donde los pobladores hicieron barricadas, pedían respaldo del municipio, ¿cachai? Porque sin duda, aunque tengamos la ficha acá, el registro social de los hogares, ¿cierto? Hay bonos que no se están recibiendo, ¿cachai? Es por eso que la gente está desesperada. Entonces, si es que no nos entendieron por las buenas, ¿cierto? La gente va a tomar el camino, ¿cierto?, de confrontar, ¿cachai? Entonces, sin duda, el hambre, tú no lo puedes parar, ¿cierto?, con balas, represión, con bombas lacrimógenas, ¿cachai? Es por eso que sin duda la gente está desamparada y ante ese desamparo, ¿cierto?, crean redes de solidaridad y también colaboración entre todos y todas. Muchas gracias. Claro, el tema ahí que tú comentabas es súper importante. Muchas veces se critica la manifestación en este contexto, pero justamente esa manifestación parte de la desesperación de las familias de no poder tener el acceso a la alimentación. Y en ese mismo sentido, Samuel, pasando ya,
tratando de unir lo que tú nos estabas contando de lo que has visto, dime qué cosas se están haciendo en Rancagua, en qué has participado tú. Supe que hoy día, por ejemplo, hubo una olla común en la población Manuel Rodríguez. Cuéntanos un poco qué cosas se han hecho. Sí, bueno, hoy en primera instancia saludar a las personas de la población Manuel Rodríguez que han levantado, ¿cierto? Una olla común, ¿cierto? Que se sirvió hoy día desde las 1 de la tarde, se estuvo repartiendo, ¿cierto? Fideos con salsa y ensalada, más de 200 platos. Entonces es algo pero increíble lo que están organizando desde la población Manuel Rodríguez, ¿cachai? Eso esperamos focalizarlo más adelante, ¿cierto? Porque este sábado es la segunda jornada, el cual vamos a estar repartiendo poroto ahí para que estén atentos, desde la 1 de la tarde allá, ¿ya? Y hay muchas instancias más, pues. Hay campañas que están recogiendo ropa, ¿cierto? Hay una olla común que es mañana desde las 6:30, ¿ya? De una compañera que se llama Cote Oces, que también aprovecho también de saludarla a la compañera Cote, ¿ya? Pero hay muchas. Y si saludamos eso, pero claro, falta el respaldo. ¿Qué pasa con el señor alcalde? ¿Qué es lo que pasa con el poder comunal, con el poder central? ¿Cachai? Porque sin duda hoy las personas, como se ven desamparadas, ¿cierto? Recurren a vías violentas, ¿cachai? Es por eso que hay que legitimar, ¿cierto?, el camino que están tomando los pobladores, porque sin duda creo que con los 13.500 pesos que puede costar una lacrimógena, ¿cierto? Se pueden comprar, mira, 20 kilos de arroz. Entonces, eso no es menor, ¿cachai? Hay una crítica bastante específica. Oye, y también he dado cuenta que estás repartiendo once, estuviste repartiendo mascarillas, alcohol gel. Cuéntanos en ese sentido, claro, dónde la gente te puede aportar, dónde te pueden apoyar, si tienes un lugar de acopio. Desde que partió esta pandemia, ¿cierto? Que hemos tratado de poder parar varias instancias para que se pueda, uno, concientizar, crear cultura para que la gente se pueda autocuidar, ¿cierto? Y que tenga cultura de poder estar con mascarilla, lavarse las manos con el alcohol gel, ¿cierto? Y dos, también hacer una poderosa crítica sobre el tema de los precios que están por el alcohol gel, las mascarillas que están siendo pero brutales. El alcohol gel, el bidón como de 5 litros está como en 30.000 y tanto. Entonces, no es menor eso. Entonces, con los compañeros y las compañeras de Sectasona, ¿cierto? Hicimos una campaña que se llama No más Piñera Virus, el cual en ese entonces se vio porque este nefasto presidente estaba tomando medidas clasistas. Recordemos que las primeras cuarentenas totales partieron en La Reina, en Providencia, en La Dehesa, en Las Condes, ¿cachai? Y eso sin duda alguna fue totalmente clasista, ¿cachai? Es por eso que partimos con esta campaña regalando alcohol gel, ¿cachai? Que nos estaban donando, y también mascarillas que estaban siendo confeccionadas, ¿cierto? Por una compañera feminista que se llama Katina González, que también aprovecho de mandarle un gran saludo a la compañera, ¿ya? Luego partimos con las 11 populares que le llamamos también, ¿cierto? Junto siempre con los compañeros y compañeras de Sectasona, el cual claramente vemos que los grandes olvidados que están siendo por esta pandemia, ¿cierto?
son las personas que están en situación de calle, ¿cachai? Que duermen en la calle y que sienten el frío y la soledad de los toques de queda. Frente a eso, ¿cierto? Hemos salido como unas 3 semanas, ¿cierto? Constantemente entregando café, pancito, ¿cierto? Con todo lo que nos dona las mismas personas que están conscientes de que no todos, ¿cierto? Tienen un techo, tienen un hogar, ¿cierto? Y que se puede recurrir a la solidaridad en caso de que sean, que no sé, pues sean mucho más brutal, ¿cachai? Y finalmente, ¿cierto? Partir con el tema del comedor comunitario en la población Manuel Rodríguez, que sin duda ha sido pero una experiencia hermosa, hermosa sin duda. Ya, pero cuéntanos, ¿dónde te podemos dejar ayuda? Yo sé que, por ejemplo, estuviste ahí en la madriguera recibiendo donaciones. ¿Sigue abierto ese espacio todavía para donar alimentos no perecibles, por ejemplo? Hay 2 formas. Uno en la sede de la población Manuel Rodríguez, que queda en Juan Martínez de Rosa con Victoria, y otra en la madriguera que queda en la Alameda con la Avenida España, que es una mediagua que está cercada por malla, que tiene una bandera mapuche, ¿cierto? Por fuera. Ya ahí pueden hacer las donaciones, cualquier tipo de mercadería es bien recibida, porque esto, chiquillos, compañeros, compañeras, da para largo, entonces hay que tener bastante aguante. Y es por eso que somos tan enfáticos, ¿cierto? En transmitir de que la gestión municipal y también la del presidente Piñera, ¿cierto? Han sido nefastas, ¿cachai? Y que no han sido completas, porque si no, la gente estaría tranquila en sus casas, pero sabemos que está cesante, con hambre, ¿cierto? Y que está desesperada, porque no hay garantía, ¿cierto?, para una cuarentena digna, la cual sin duda la gente pide a gritos. Ya, muchas gracias, Sammy. Bueno, entonces, para resumir, la sede de la Manuel Rodríguez y que está en Juan Martínez de Rosas con Victoria, ¿cierto? Sí, pues. Y en la madriguera ahí en Avenida España con la Alameda. Muchas gracias, Sammy. Un poco para retomar y para unirlo con una pregunta que nos acaba de llegar María Paulina, que estuve hablando, ¿cierto?, de la infancia, mucho de los niños. Tú diste algunos tips de cómo superar, por ejemplo, el estrés de los niños. Y acá la pregunta de Jorge Pavés, a quien le mandamos un gran saludo. Ese gran programa, lo que más nos ha complicado ha sido cumplir con las labores escolares excesivas de nuestros hijos. Hay una controversia sobre si la casa es o no colegio, que es un poco que se habló en su momento. Dice, ¿cómo ayudamos a disminuir el estrés en nuestros niños y nosotros mismos, los padres, en estas circunstancias? Mira, Jorge, la verdad es que me vi, digo, porque ya tomé una decisión, pero me vi en esa misma situación justamente, ¿verdad? De apoderada. Mi hijo en segundo básico, además con necesidades educativas especiales, y empieza a llegar este bombardeo, ¿verdad? Bombardeo de tareas, de guías, de chuta. Y claro, cierta angustia, ¿verdad? Uno no estamos en la sala de clase. Si pensamos en un ideal nuevamente, ¿verdad? Eso se puede sostener. Un ideal que es contar con un espacio sin mayor distracción, con un niño que quiera hacer las tareas, ¿verdad? O que quiera hacer las actividades, con un adulto que pueda acompañar ese proceso, ¿verdad? De buena manera. Si se dan todos esos elementos, fantástico, y podemos llevar a buen término, ¿verdad?, esas actividades escolares. Pero la verdad es que la realidad nunca se cumple ese ideal, ¿verdad? Y la verdad es que la realidad de muchos es, no estamos con un ambiente como sala de clases, ¿verdad?
Yo en este momento estoy sentada acá en la mesa del comedor, tengo a mi hijo mayor al lado que está viendo temas de su... Él estudia, ¿verdad? Entonces está viendo temas de sus estudios. Mi otro hijo está, el chico, que es el de las tareas, ¿verdad? Está corriendo en este momento en el living. Y en otros espacios habrá otros niños, capaz que hay alguien que está mirando las noticias, no sé, o escuchando música. Otros estarán con, no sé, trabajando. No son las condiciones, ¿verdad? Entonces yo la primera semana también, chuta, ¿cómo hago las tareas? ¿Y qué quieren que les mande? No, y mándenos un video de cómo logró hacer la actividad para darle indicaciones. No, le vamos a mandar una canción para que haga ejercicio, mándenos un video de cómo él hace todos los movimientos. Ya, mandé uno, de repente dije, bueno, pero no, pues si esto no es el colegio, po. Y esta situación, lo que yo les decía al inicio, es totalmente desestructurante de todo. Entonces, ¿qué es mejor? Cumplamos las tareas, no sé, a grito pelado, que siéntate, que no sé qué. Sumémosle a eso, yo les decía la condición ideal. Hay muchos niños hiperactivos, hay niños que tienen trastornos de aprendizaje, que tienen déficit atencional, hay niños que requieren una manera específica de acompañamiento en esos aprendizajes. Nosotros como papás no siempre manejamos todos esos elementos, ¿verdad? Que sí los manejan quienes han estudiado para ello. Entonces, aquí hay dos opciones: me estreso y cumplo con todo eso y lo pasamos mal todos, ¿verdad? Y hace poco vi, y que es algo que puede suceder, ¿verdad? Vi una imagen de una persona haciendo una tarea con una niña o niño, y finalmente no sé si le estaba tirando el pelo o qué, porque claro, el niño no respondía, el papá probablemente estresado, no lo justifico, nunca es justificable ni entendible un maltrato hacia un niño, pero en una situación de tensión, ¿verdad? Donde todos estamos, bueno, pongamos como el pare, y qué es lo que es más sano para todo este conjunto de personas que está pasando una situación compleja. Y en lo personal dije, bueno, sí hay que reforzar las matemáticas, ¿verdad? Y que quizás el lenguaje, cumplo, yo estoy hablando desde lo personal, pero que creo, porque de verdad sigo lidiando y sigo creyendo que desde educación lo logran entender, que este es un hecho, que estamos viviendo una situación totalmente inesperada, ¿verdad? Y que nos ha tirado por la borda todo lo que estaba planificado. Entonces no pueden pretender mantener no sé, sacar el año como quieren, no sé, que los niños pasen de curso, no sé cuál es la lógica, los contenidos mínimos obligatorios. Yo dije, no, pues voy a hacerlo al ritmo que podamos, hay días que hacemos tareas, hay días que no hacemos tareas, pero sí intento en las actividades cotidianas ir reforzando, en este caso, no sé, los números. Entonces cuando vamos a hacer algo contamos, ¿verdad? Cuando respecto del lenguaje, y ahí vamos ejercitando algunos temas que son de esto pedagógico que nos piden. Pero yo dije no, y también en algún minuto, yo sé que no todos pueden hacerlo, y aquí viene lo que hemos planteado todo el rato, ¿verdad? Que hay diferentes realidades. No hay una receta única, no hay una forma única, no todos pueden hacerlo, pero en algún minuto también dije, ya, ¿y qué tanto? Si tiene que repetir, repite. Si este es un año que es totalmente distinto. Y si no podemos, porque no cumplió todas las tareas, ¿verdad? No las hicimos todas, me van a decir que repiten. ¿Cuál es el problema? Yo no voy a estresar a mi hijo, ni me voy a volver loca yo por cumplir con un programa que en algunos minutos puede llegar a parecer desquiciado, ¿verdad? Respecto a lo que estamos viviendo, porque si no vamos a entrar en una situación casi esquizofrénica, po. O sea, mira, afuera, como que el mundo que conocíamos, que conocemos, se está derrumbando, ¿verdad? Hace mucho rato, pero hoy día se han evidenciado lo que muchos querían tapar, ¿verdad? Las diferencias, las necesidades de las personas, ¿verdad? Y pretenden que acá al interior sigamos actuando como si todo fuera normal. No se puede. Entonces yo creo que hay que respetar los propios ritmos y el colegio tendrá que entender en algún minuto, yo espero. Y si no,
al menos yo, y ojalá quienes puedan, hay que asumir el costo nomás, pero no nos podemos Claro. estresar. Tengo una ¿A mí? consulta, sí, tengo una consulta yo, aprovechando que está la compañera María Paulina, ¿cierto? En vivo. Hace un tiempo Ponte atrás la fila, leí, Sisami. no, pero algo chiquitito, que hace un tiempo atrás leí un pequeño artículo sobre una psicóloga infanto-juvenil que mencionaba que no importa finalmente que los niños pierdan el año, ¿cachai? Sino que es más preferible a que pierdan el año a que vivan presionados, ¿cachai? Una cuestión así. ¿Usted qué piensa al respecto, compañera? ¿Mm? O sea, sin tener más antecedentes, claramente, pues yo es lo que estoy diciendo, o sea, no podemos por un tema como de un logro que en este caso, no sé, es un pasar de curso, o por un tema de competencias, o no sé, mermar la salud mental, mermar la emocionalidad de ese niño, ¿verdad? Mermar las relaciones al interior de la familia. No puede ser ese el costo. No puede ser ese el costo del éxito en nada, ¿verdad? No puede ser ese el costo, no puede ser la salud mental, la salud emocional. Nunca va a ser favorable una situación así. Comparto esa situación. Y hay distintos, lo que yo les decía, hay distintos modos de aprender. Claro. Sí, con respecto a lo que tú decías, en la casa muchas veces no están los profesionales necesarios ni que requieren los niños para generar un aprendizaje correcto. Tú hablabas de las necesidades especiales de aprendizaje, de ciertos criterios que en la casa no están, porque en la casa se dan otro tipo de enseñanza muchas veces. Entonces, súper complejo. Vamos a seguir, ya estamos entrando a la última etapa de nuestro programa. Ha sido una conversación que se ha dado bastante dinámica. Vamos a ir viendo los comentarios de nuestro público, a quienes agradecemos que estén en la sintonía de Secta Convergente. Así que vamos a ir viendo. Tenemos acá Karina Zúñiga, gracias Paulina, excelente profesional. También Paula Alejandra Pinto Salas, excelente profesional, saludos María Paulina. Luego también dice, así tal cual, los ABC1 descansan, no sé qué hay, se quejan en estos días de pandemia mientras los pobres jugamos los juegos del hambre, claro, sin saber si tendremos o no para mañana, un poco en relación a lo que nos conversaba Samuel. Daniela Banda Sandoval, un abrazo Paulina, gran profesional, sin duda ha sido un periodo complejo para quienes trabajamos directamente con personas, realizando intervención directa, debiendo modificar modalidades de trabajo y adaptarse a tu nuevo contexto. No ha sido fácil. En mi caso, me divido a diario entre mis actividades laborales, mi hija de 2 años, que cada día exige mayor atención, y las labores del hogar. Fuerza a todos, en especial a aquellos que están pasando por diversas necesidades y situaciones. Leo Caris, ojo con el abuso de los agentes del Estado. Hoy se ha denunciado la irrupción violenta de carabineros en una olla común en La Granja. La dignidad del ser humano nunca puede ser vulnerada y su respeto siempre debe ser al límite en su accionar. Esto un poco con lo que conversábamos previo al programa, ¿cierto? Que no habían salvoconductos para este tipo de cosas o como estaba en una época de cuarentena, pero ciertamente, tal como lo dijimos desde Convergencia, y muchos lo han dicho, que el hambre no se puede reprimir. Y ahí, más que dar la represión porque está rompiendo la cuarentena, es preocúpate por las necesidades que está viviendo el pueblo. Muchas gracias, Leo Caris. Roberto Arenas, lamentablemente, los directores nos piden a los profesores enviar cada cierto tiempo tareas y actividades para los niños, niñas y adolescentes, sin considerar los contextos de cada familia y de un estrés social que vivimos. Claro, porque el profesor también está inmerso en este estrés. A pesar de los esfuerzos de hacerlo más amigable el proceso, sabemos que solo estamos agobiando más a los niños y niñas. Por eso, todo debe ser a los ritmos de cada familia y que los profes entiendan que no se puede exigir nada en este periodo. Menos amenazar con repitencias, pues eso es totalmente inaceptable. Y habla un poco ahí Roberto del decreto 67. Paula Pinto nuevamente. Está colapsada con tantas tareas aquí. Pobrecita. Saludos a Carol Henry, que está enfermita. Ojalá que se recupere pronto. Y le invitamos a que nos sintonice, ¿cierto? Lunes y jueves a las 21 horas
en Secta Convergente vamos a estar conversando de diversos temas. Roberto, María Paulina, solo excelente profesional, también una mujer que estuvo en los momentos más difíciles de represión desde el 18 de octubre. Samuel, tremenda persona, siempre asumiendo tareas en favor del pueblo pobre, del pueblo sencillo. Oye, no es menor eso. Sí, la compañera Cuéntanos. Paulina ha hecho gestiones pero tremendas. Yo me recuerdo cuando me tomaron detenido, ¿cachai? Siempre estuvo ahí la compañera María Paulina con su cosa ahí desde el instituto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también a la compañera por todas esas gestiones. Amparo Collado, nuestra presidenta, que la tuvimos invitada el lunes en este programa para darle el puntapié inicial. Mucho saludo a nuestra presidenta Amparo Collado, saludo a la invitada e invitado, gracias por sus aportes. Claramente son aportes que nos van a servir y nos van a ayudar mucho en este periodo de pandemia. Jano Herrera, buen programa. Muchos saludos a Alejandro Herrera. Juan Francisco López acaba de llegar. Buen programa. En realidad es difícil este periodo que estamos viviendo, sobre todo las personas que tienen que vivir esta pandemia en un espacio muy reducido, con bastantes necesidades. Y un saludo a Paulina Yáñez. Un poco ya quería hacerte una última pregunta, Paulina, antes de ir cerrando, ¿cierto? Con las últimas apreciaciones personales de cada uno sobre lo que viene. El tema es el siguiente. Muchos hablaban acá, por ejemplo, con respecto a lo que nos conversaba Daniela sobre la intervención, que tuvimos que modificar nuestra forma de trabajar. Ciertamente el teletrabajo se convirtió en la forma número 1 de trabajo, pero el teletrabajo en sí también es un tipo de privilegio, porque hay personas que pueden realizar teletrabajo y otras personas que no, que solamente su trabajo lo tenían lo tenían de una manera presencial al salir de la casa. Entonces la pregunta va un poco en el sentido de ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de los que estamos teletrabajando, los que estamos sufriendo o los que están sufriendo por no poder salir a sus espacios laborales desde tu profesión? ¿Qué sugerencias, qué formas tenemos de afrontar esto? Probablemente, o sea, te lo digo, una familia que no puede salir a la calle, que no puede salir a trabajar y que está sufriendo hambre o que está sufriendo muchas veces, bueno, es súper complejo tratar de dar consejos desde una posición, pero desde tu expertise, ¿qué consejos se nos da para afrontar en general como comunidad esta pandemia? Es complejo. Complejo porque nuevamente surgen las diferencias. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo desde el lugar donde estoy situado, cómo vivo esto. Pero tú has señalado una palabra, ¿verdad? Como comunidad, dijiste. Samuel también habló respecto de cómo se ha ido restaurando, dijo él, el tejido social, ¿verdad? Y si nos remontamos, porque es inevitable, ¿verdad? Porque marcó un antes y un después en nuestro país, el 18 de octubre. Hasta antes del 18 de octubre yo creo que muchos pensaban o pensábamos que estábamos más solos en esta lucha, y digo, y aquí sí me incluyo, ¿verdad? Porque creo en la posibilidad de un mundo distinto, de un país distinto, de una comunidad, de una forma de vida distinta. Y en algún minuto capaz que pensábamos que no éramos tantos o que éramos pocos, pero el 18 de octubre nos mostró que somos muchos, ¿verdad? Que somos muchos que pensamos que las cosas se pueden hacer de un modo distinto. Y también este contexto, si le intentamos buscar el lado, me cuesta decir positivo, porque la verdad es que es muy adverso, pero tratemos de mirar cómo nos paramos ante esto, y claramente que un factor primordial
es el pararnos junto a otro, es pararnos como frente a otro, en comunidad con otros. Y parte desde el espacio más próximo, porque, como tú dices, claro, algunos estamos, y yo me siento en una situación de privilegio, ¿verdad? Cuando yo digo he estado teletrabajando, eso implica que puedo hacerlo porque ¿verdad? Mi labor, mi trabajo, así me lo permite, ¿verdad? No como otras personas que tienen que salir día a día, no sé, quienes trabajan en servicios que se han mantenido. ¿Para qué decir los que llevan el pan día a día a su casa, ¿verdad? Con el trabajo diario, que no tienen un sueldo, que no tienen un contrato. Tenemos distintas formas de enfrentar este momento. Pero en la medida que lo hacemos en comunidad. ¿Y por qué digo desde el entorno más cercano? Porque en las familias probablemente quizás hay algún familiar que está en una situación compleja, ya sea porque está sin trabajo, ya sea porque vive solo, porque es adulto mayor, porque tiene alguna enfermedad. Lo primero es comunicarnos, visualizar al otro, qué es lo que el otro necesita, en qué yo lo puedo apoyar, con una llamada, si tengo los recursos, con brindarle algún apoyo económico, ¿verdad? Y también esa capacidad de mirar al otro, si yo estoy en la posibilidad de ayudar, pero si yo estoy también con una necesidad, en la posibilidad de contar y tener con quién recurrir, ¿verdad? De decir, oye, me está pasando esto, lo estoy pasando mal, quizás me siento angustiada, quizás necesito conversar con alguien, o chuta, lo que es más grave, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hoy día, porque esto surge por todos lados, ¿verdad? La necesidad de alimentos. Claro. En el colegio de mi hijo, yo estaba muy preocupada, me comunico y ya se levantó información y entonces hay 40 familias donde él estudia que hoy día están pasando una situación muy crítica, entonces nos hemos coordinado para poder ir en apoyo. Consultando a la familia lo que está haciendo Sami y que viene haciendo hace muchos años, ¿verdad? Su labor social y que hoy día nos habla que está esta olla común. Hay otras ollas comunes en Rancagua, no es solo la de la Manuel Rodríguez, ¿verdad? En Santiago hace mucho rato que están dándose instancias así, a partir de parroquias, de sectores poblacionales, ¿verdad? La gente se está organizando. Yo creo que una manera de poder llevar este momento, pero es una manera también de cómo deberíamos vivir. Yo creo que es la sociedad que queremos, es una comunidad involucrada con el otro. No estamos solos aquí, no somos competidores para llegar a un fin exitoso, somos compañeros de ruta, ¿verdad? Con mi vecino, con mi hermano, con mi compañero de trabajo, con quien está en una situación más deficitaria. Yo creo que si entramos en esa lógica de hacer un trabajo mancomunado entre todos, aportando desde las distintas veredas y de los distintos modos que podamos, nos vamos a sentir más tranquilos, nos vamos a sentir más reconfortados y podemos enfrentar esta situación de una manera más favorable. Exactamente, bueno, como tú dijiste en un momento, que en realidad estábamos todos en el mismo mar, la idea un poco de la solidaridad y de que el Estado se ponga es que podamos transitar todo este mar en el mismo barco, o al menos en barcos más similares unos con otros. Sí, perdón, no puedo dejar de mencionar, tú dijiste el Estado. Está muy bien, ¿verdad? Algunos dicen el pueblo ayuda al pueblo, yo hablo de que es la forma que debería primar en nuestros modos de relacionarnos, que es la solidaridad, que es la empatía, que es el mirar al otro, siempre, no solo en contexto de pandemia. Pero no hay que olvidar que el Estado tiene que garantizar los pisos mínimos porque es el Estado el que tiene que garantizar los derechos de las personas. Es una obligación del Estado. El derecho a la salud y al acceso igualitario. En este caso, condiciones tan básicas como es el acceso al agua, el acceso a los alimentos. ¿Verdad? Bueno, también hay que ir por eso. Por ejemplo, hoy día se aprobó el proyecto de ley sobre el acceso al agua que presentó nuestro diputado Diego Ibáñez. La idea es que se estén presentando proyectos de ley en donde el Estado, ¿cierto?, aumente y sea capaz de cubrir esos derechos sociales que deben ser garantizados. Esto también se une mucho con el tema constitucional, ¿cierto?, que ambos es algo que
vamos a discutir en un capítulo especial de secta convergente, también cómo el Estado, por ejemplo, se relaciona con las grandes empresas. También se presentó un proyecto de ley en donde el Estado, si, por ejemplo, grandes empresas requieren el rescate del Estado, es decir, que el Estado sea capaz de tener participación en esas empresas para también poder recuperar ciertas empresas estratégicas para nuestro país, como que tenga que ver con salud, con transporte, con minería, etcétera, etcétera, que son necesarias para que tener los recursos para poder asegurar todos estos derechos sociales que tú acá nos comentas. Bueno, hemos cumplido nuestra hora de programa. Ha sido una conversación muy, muy amena, tener acá dos grandes invitadas, a María Paulina, a Samuel. Antes de terminar, tenemos un último comentario. Rubén Andino, saludos Rubén. Dice, tenemos que aprender o reaprender a relacionarnos desde la solidaridad, a comunicarnos y relacionarnos en comunidad. El individualismo nos sirve para enfrentar esta pandemia. Exactamente. Que nada, agradecerles que hayan estado presentes. Les doy sus últimos minutos para que nos den unas palabras al cierre. Y estar a todos y a todas invitados nuevamente para que se vuelvan a conectar. La próxima semana vamos a tener grandes invitados nuevamente, vamos a estar conversando un poco más sobre economía, vamos a estar conversando sobre educación. Se nos viene un programa sobre el tema laboral en específico, sobre el medio ambiente, así que no duden, sírvase conectar a la misma hora en el mismo canal a las 21 horas, 2 veces a la semana por el Facebook de Convergencia Social O'Higgins. Muchas gracias María Paulina, muchas gracias Samuel. Te cedo la palabra, María Paulina, para que nos comentes tus últimas impresiones y luego Sami. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Como equipo que levantan este programa, por invitarme, por haberme permitido compartir este momento. A Samuel, agradecerle por el tremendo trabajo que está realizando, y ya le decía yo en la previa, ¿verdad?, que lo veo ahí en sus fotos todos los días, que se cuide mucho porque está saliendo harto en la calle, así que este bicho es bien maldito, Claro. nos puede pegar a todos. Y tomar lo que decía Rubén, ¿verdad?, en su comentario que pusiste ahí, que yo creo que es lo que él dice, de alguna manera resumen y nos guía. La solidaridad es la única forma de enfrentar este momento, pero insisto, es la única forma de vivir en comunidad. Yo creo que ese es el Chile que queremos, ¿verdad? Y por el que vamos a seguir trabajando y luchando. Esperamos que ese Chile se esté germinando, ¿verdad?, en estos tiempos también. Bueno, claramente esto nos va a llevar a repensar muchas veces las relaciones sociales y cómo nos relacionamos a través de la solidaridad entre nosotros. Sami, tus palabras al cierre. Tomar las palabras del compañero Rubén también, que sin duda da ahí en el clavo, de que el factor para que podamos salir adelante, ¿cierto?, de este complejo momento en pandemia, es sin duda solidaridad y crear redes colaborativas, ¿cierto?, entre el pueblo, porque bien sabemos de que es el pueblo quien se ha mostrado mucho más eficiente que el mismo Estado y que los mismos gobernantes, ¿cierto? ¿Hace cuánto no se le pedía a los señores gobernantes que decretaran cuarentena, ¿cierto? ¿Hace cuánto tiempo? Y que a Siches, ¿cierto?, no le pidió al presidente cuarentena total para el país. Y recién el presidente, ¿cierto?, decreta hace unos pocos días atrás esta cuarentena, ¿cachai? Entonces, bien sabemos ahí que la sociedad civil está mucho más eficiente y trabajando mucho, pero mucho más rápido que el mismo gobierno y también las mismas municipalidades, ¿ya? Y en ese caso, si es que quieren cuarentena total, también deben haber garantías. Y es que el Frente Amplio también presentó un pack, ¿cierto?, de varias medidas para que
para que puedan haber garantías y que puedan haber cuarentenas dignas, ¿cachai? Por ejemplo, en que se suspendan el pago de los servicios básicos, por ejemplo, el agua, la luz, ¿cierto? El mismo internet, el gas, etcétera, ¿cachai? Por lo cual, si es que quieren cuarentena total y que nos quedemos en la casa, queremos garantías para el pueblo, ¿cachai? Que no nos falte nada, porque sin duda hay personas que están sufriendo mucho y es por eso que hoy, más que nunca, ¿cierto? Se debe reforzar y también estructurar redes colaborativas entre el pueblo. Eso nomás, compañero, y darle las gracias por esta invitación a la compañera María Paulina, al compañero Norberto y a todos los compañeros que hacen este programa urgente y tan necesario también para esta sociedad. Muchas gracias, Sammy. Bueno, aquí el concepto que agrega Lorenzo González, la resistencia sanitaria. Justamente lo que estamos realizando, lo que está realizando Samuel, el tema de la solidaridad, el de generar vidas comunes, es resistencia sanitaria. Y eso es algo que probablemente lo vamos a discutir en un programa específicamente porque es un concepto que deberíamos comenzar a desarrollar. Bueno, muchas gracias. Pasaron un par de comentarios ahí. Gracias por enviarlo. Nuevamente, los dejamos invitados a todos y a todas este lunes a las 21 horas por nuestro Facebook de Convergencia Social O'Higgins. Que estén bien. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, Norberto. Chao, Sammy.